Y quiero hablar de un tema que le titulé Cristo, nuestro ejemplo. 3 palabras: Cristo, nuestro ejemplo. Pero lo que quiero hacer en esta mañana es rescatar un poco la importancia de lo que debemos vivir y lo que debemos predicar. A veces revisando la iglesia actual ha perdido un poco la predicación de lo que es Cristo. Y hemos predicado cosas, no digo que estén mal, pero a veces el centro de muchas cosas ha dejado de ser Cristo. Y hoy tal vez no venga con una palabra muy profunda, pero le garantizo que es una palabra que debemos tomar tanto en la vida como iglesia. Cristo es nuestro ejemplo y ese norte nunca lo podemos olvidar. Cristo es el ejemplo de la iglesia, Cristo es el modelo de vida, Cristo es el hombre perfecto, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor. Pero por alguna razón que es bíblica y está también escrita en la Biblia, hay algunos que han empezado a predicar otra cosa. Y yo quiero pararme hoy a aprovechar este espacio para decirles: tenemos que volver a retomar en nosotros el hablar, el predicar, el querer ser como Cristo. Porque nos hemos llenado de la unción y queremos hacer y esto, y no está mal, pero en ocasiones nosotros tenemos que volver al fundamento de lo que realmente hemos creído, y es Cristo. La razón de ser no solamente hay que decirlo, hay que vivirlo, y es Cristo. La razón de la iglesia, la razón de predicar la iglesia es Cristo. Estamos sujetos a la esperanza de que Cristo vuelva por nosotros. Aunque hay muchas cosas que Dios nos ha mandado a hacer, hay muchas cosas que Dios nos ha mandado a enfrentar, pero definitivamente nosotros no podemos perder el norte, que es Cristo. Así que Mateo 1, versículo 1, dice algo y es muy interesante. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y yo quiero hablarle a usted de Cristo como nuestro modelo, como nuestro ejemplo, como nuestro Señor, como nuestra guía, nuestra ruta a seguir, el que nos marca un camino. Bueno, y usted se podrá preguntar: y listo, y entonces, ¿cuál es la enseñanza en el versículo 1 de Mateo 1 que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham? Y lo primero que quiero hablarle de Cristo como nuestro ejemplo es tiempo. Tiempo. Cuando nosotros hablamos de una genealogía está marcada por vidas que empiezan y terminan, y cuando termina una comienza la otra. Eso está marcado dentro del tiempo. Nosotros estamos enmarcados dentro del tiempo, pero lo que yo quiero notar es que, escúchenme muy bien, el dueño del tiempo, el eterno, el que no se regía por el tiempo para hacerse un modelo para nosotros, se rigió por el tiempo. Mi pregunta en esta mañana es: ¿usted está regido por el tiempo? Ojo, no esclavizado por el tiempo, no subyugado por el tiempo, no colgado de la brocha, como decimos, por el tiempo. ¿Pero usted está regido por el tiempo? Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios y el dueño del tiempo, se metió en una genealogía. Es que esto es bien interesante. Dice que Él es el alfa y el omega, ¿cierto? Él es el primero y el último. Sin embargo, Él en las genealogías no fue ni el primero ni el último. Estoy hablando humanamente hablando, estoy apartándome un poquito del tema espiritual y doctrinal. Eso va a quedar así, siempre va a ser así. Pero lo que quiero notar es: Cristo se mete en una época, en una era, en un tiempo, vive 30, 33 años aproximadamente, termina una obra regida por el tiempo. Jesús se rigió y administró también su tiempo
que murió y la obra quedó terminada. Le voy a hacer una confesión y es una de las cosas que a mí me preocupa. Si yo digo, uy, donde mañana yo me muera, yo pienso que a mí me faltan cosas por hacer. ¿Será que no estoy aprovechando bien el tiempo? Porque Jesús me dio ejemplo de aprovechar el tiempo. Jesús se mete antes y después de alguien. Eso es lo que pasa con las generaciones y las genealogías. Es sencillo. Antes de mí hubo alguien que me hizo estar acá y después de mí seguramente va a haber alguien, porque las generaciones van cambiando, van creciendo, van siendo dinámicas, pero yo tengo un espacio de tiempo, no sé cuánto, 80, 70, 30, 40 años, no sé, eso depende de la soberanía de Dios, pero yo me rijo por el tiempo. Cuando Jesús fue a la cruz, ya los milagros estaban hechos, las señales estaban hechas. Ir a la cruz era consumar la obra, salvar al mundo. Después del huerto, después de haber sido entregado, Jesús muere y la obra estuvo terminada. Tanto así que él mismo lo dice en el madero: consumado es. Una obra tan grande como la salvación, Jesús la ejecuta en un tiempo. La obra que Dios te ha llamado a hacer, ¿la vas a ejecutar en algún tiempo? ¿Hay un tiempo establecido? ¿Estás pensando en eso? Porque es bíblico. Hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, hay un tiempo de descansar, hay un tiempo de trabajar, hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de cosechar. Pero si Jesús, el Hijo de Dios, se rige por el tiempo, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús vino y Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo: mi hora está cercana, le dijo a su gente: pilas que yo me voy a ir, pilas que yo voy a ser entregado, voy a resucitar. Pero también les dijo en Juan: es bueno que yo me vaya. Les conviene, a ustedes les conviene que yo me vaya y venga el Espíritu Santo. O sea, es bueno que yo salga de la cena, termine mi tiempo y venga el tiempo del Espíritu Santo. Y es impresionante que nosotros hemos perdido el modelo de Cristo. Cristo, regido en el tiempo, hizo lo que tenía que hacer en 33 años. Trabajó, dio ejemplo en su carpintería, bajó al Jordán cuando tuvo que hacerlo, hizo las señales, llamó al arrepentimiento, murió, consumó la obra y terminó en un espacio de tiempo. Nuestro modelo de Cristo en nuestra vida debe ser ese. Yo tengo que terminar una obra porque no sé en qué momento Dios me llame. 1, 2, no sé en qué momento el Señor venga y me tiene que encontrar haciendo la obra que Él me llamó a hacer. Entonces a veces, por eso les decía que hemos dejado un poquito el modelo de Cristo y hemos estado como iglesia y como personas a veces hablando de otras cosas y se nos olvida que el Señor va a venir, y eso ocurre en un episodio dentro del tiempo. Va a llegar un momento en el tiempo en el que Cristo viene, se lleva a la iglesia. Estamos diciéndole a la gente, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos, que tienen que regirse por el tiempo. Hoy ya se nos olvidó. Y entonces yo vengo a recibir la bendición del día de hoy. Y ya levanto las manos: por favor, oren por mí, mire, estas son mis peticiones, y rápido que me voy. Sin tener presente que yo estoy regido por el tiempo. Me llamaba la atención que Cristo cumple etapas. Entonces cumple una etapa en la carpintería, pasa al Jordán. ¿Nosotros cumplimos ciclos o nos quedamos dándole vueltas a los mismos ciclos que en ocasiones ya deberían haber sido superados? Etapas en nuestras vidas que deberían ser superadas, cosas que deberíamos ya estar haciendo porque debemos regirnos por el tiempo. Cristo es nuestro modelo. En este momento estamos siendo desafiados todos. Yo estoy siendo desafiado al decirle esto. Después de Cristo siguen los discípulos, ¿cierto? Y después de los discípulos, la obra que los discípulos hicieron en otros discípulos. Ya vamos en 2000 años. Y si el Señor no viene antes, después de nosotros tendrá que venir alguien a quien tendremos que decirle: ojo,
el tiempo está cercano. Ojo, hay un tiempo, hay un marco de tiempo. Porque a veces como iglesia parece que no esperáramos al Señor. Y se nos olvida eso. Cristo es nuestro ejemplo. Segunda cosa, Cristo fue ejemplo en el tiempo, pero Cristo fue ejemplo en lo inusual. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y esto no lo sabemos todos de memoria. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso es una cosa bien inusual, porque todo el mundo nace, todo el mundo viene a la vida, pero no así. Y este fue el comienzo de tantas cosas que fueron inusuales en la vida de Jesús. Jesús andaba y lo inusual pasaba. Convertir el agua en vino es inusual, es sobrenatural. Caminar sobre las aguas es inusual, es sobrenatural. Que el papá, el esposo de María, decida dejarla y un ángel se le aparezca en sueños, eso es inusual. Nosotros no andamos soñando con ángeles todos los días y que nos dicen cosas y hagan todos los días. Si eso pasa ahorita viene y lloramos. No es usual, no es común. No es común pagar un impuesto mandando el anzuelo o la red, coger un pez, abrirlo y que ahí esté el dinero del impuesto. No es usual. Y así podríamos hablar de muchas cosas. Pero complemento con lo que venía diciendo anteriormente. Cristo se rigió por el tiempo como cualquier mortal, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, dentro de ese marco, vivió cosas inusuales. Y lo que quiero decir es, nosotros tenemos todo el derecho, hasta el deber, si es preciso, de vivir, de trabajar, de hacer, de comer, de reír, como cualquiera. Pero tenemos que acostumbrarnos a vivir en lo inusual, en lo sobrenatural, en lo que es diferente. Todo el mundo nace, pero no todo el mundo nace como nació el Señor. Todo el mundo come pan, y otra cosa es comer pan multiplicado de 5 panes partidos. Eso es inusual, no es común. Usted va aquí a la panadería y compra 2000 de pan, se los puede comer todos. Pero no es un pan partido que viene de 5 panes y que fue multiplicado. Eso es inusual. Eso es inusual. Y Cristo vivió en eso y nos dio ejemplo de lo inusual. Mire, tengo 33 años de tiempo y en los 33 años Dios estuvo con él en lo inusual. Y ahorita vamos a hablar de esa parte un poco más profundamente. Pero nosotros como iglesia tenemos que aprender a amar los dones del Espíritu Santo, porque eso es lo inusual en nosotros. La Biblia habla de los dones y nosotros por alguna razón u otra a veces los olvidamos. Pablo dice en 1 Corintios 12: no quiero, hermanos, que ignoréis. Y ese ignorar puede ser en 2 vías: ignorar en cuáles son o ignorar en que existen. Y en ese cuáles son es cómo funcionan, cómo... ¿Saben por qué le digo esto? Porque Cristo es nuestro modelo a seguir. Y hoy en día a veces no, es que las señales y las sanidades y esto, y a veces nos hemos resignado a lo usual, a lo común, a que Dios no haga cosas maravillosas, a que Dios no haga grandes cosas en nosotros, y eso tiene que caerse en nuestras vidas porque Cristo vivió en lo inusual. La gente que andaba con él vivía en lo inusual. Si yo voy al médico y el médico me hace un tratamiento y me sano con el tratamiento, eso es usual. Pero si toco el manto de Jesús y quedo sano con eso es inusual. Y quiero insistirle, Cristo es el modelo. Cuando Él se va a ir, dice: y cosas mayores haréis vosotros. Lo que nos reta y lo que nos lleva a decir: yo tengo que vivir como Cristo vivió. Ese es mi modelo a seguir, es lo que yo tengo que predicar.
anhelar, es lo que yo debo anhelar. Pablo hacía señales, Pablo hacía prodigios, y él decía: yo soy un imitador de Cristo. Los discípulos del Señor estuvieron en lo inusual, en lo sobrenatural. Y este pasaje del nacimiento de Jesús es una de tantas cosas en las cuales el Señor vivió en lo inusual. Nosotros debemos acostumbrarnos a vivir en lo inusual, en algo milagroso que pase, en algo que Dios nos hable, en algo que Dios nos rete, en algo que Dios nos sacuda, nos lleve a vivir otra cosa distinta. Porque si no lo vivimos, entonces no vamos a hacer la diferencia. Lo que le digo, Cristo anduvo por Jerusalén como cualquiera hubiera podido hacerlo, pero ocurrían cosas inusuales cuando Él estaba. ¿Qué si Él no hubiera ido a las bodas de Caná de Galilea? Se le sacaba el vino, de pronto se acaba la fiesta y no teníamos el pasaje en Juan. Cristo es nuestro ejemplo en la persecución. Tercera cosa, porque hemos hablado mucho como iglesia de la bendición, de la multiplicación, de la expansión, de la unción profética y apostólica que te llevará a esto y aquello y lo otro. Pero a veces como iglesia hemos olvidado el mensaje de la persecución, el mensaje del sufrimiento. No ese sufrimiento mártir de: por favor, ténganme lástima, condólense de mí, pobrecito yo. No estoy hablando de ese tema. Pero la vida de Cristo estuvo marcada por la persecución. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, está hablando de los magos, he aquí que el ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, no para acariciarlo, no para cargarlo, no para darle compota, para matarlo. Cristo no había nacido y ya estaba huyendo de la muerte. Se levanta como profeta y la organización religiosa del momento, los fariseos, la emprenden contra él. Los saduceos lo acusan por el tema de la resurrección, que si hay espíritu, que si no, que si una cosa, que si la otra. Los fariseos que porque usted dice esto, que porque usted dice lo otro. Entonces él coge y respalda en lo inusual su ministerio. Con señales sana a la gente. Y entonces, ¿con qué autoridad usted hace eso? Porque usted sana a los paralíticos. ¿Por qué? Oposición, persecución. Un cristiano tiene que acostumbrarse a la oposición espiritual, a la persecución. No estoy diciendo que estemos subyugados por eso, no estoy diciendo que el cristiano tiene que vivir mal por eso. Pero este es el mensaje del Evangelio, el que nos dijo Cristo. El que no toma su cruz y se niega, ¿qué es eso? Negación. Eso es renuncia. Y en ocasiones no nos gusta escuchar eso. No nos gusta saber que somos perseguidos, que somos criticados. Queremos que todo en el trabajo esté bien, que yo trabaje y me gane una cantidad de plata, pague todo y viva bien. Eso es casi que anormal según el modelo que Cristo nos dejó. Cristo estaba acostumbrado a predicar bajo presión, predicando y los fariseos ahí. ¿Por qué dijo eso? ¿Y por qué sanó? Si hoy es sábado. Y todo ese tema. Ay, es que yo no predico en la oficina, o yo no hablo del Señor en el almuerzo, porque tengo presiones, porque me miran mal, porque Cristo predicaba. Es más, es difícil hacer milagros cuando no hay fe. Pero Cristo hacía las señales enfrente de los fariseos que no lo creían, no le creían a Él. Eso es una presión. Y el mensaje del Evangelio, si usted lo mira, los discípulos fueron perseguidos. Jesús fue perseguido. Nosotros tenemos que entender que el mensaje del Evangelio trae sufrimientos, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo.
Y tranquilos que no vamos a salir hoy llorando y por las penalidades, pero yo lo que quiero es que entendamos que somos llamados a eso. Así como queremos agarrar la bendición económica, laboral, sentimental, también tenemos que agarrar esta parte. También tenemos que cargar la cruz. También tenemos que entender la persecución espiritual, que cuando usted quiere orar, se pone enfermo, le duele la cabeza, viene todo el mundo, o sea, eso pasa porque hay una oposición. Eso sucede. Cuando usted quiere estar con Dios, las cosas a veces no funcionan con su familia. A veces pasan ciertas cosas que como que lo sacan a usted del espíritu. Se rebota su carne, su humanidad. Usted quiere hacer su voluntad y le duele hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que se llama sufrir la sana doctrina. O sea, la sana doctrina no es la sana doctrina, no, la sana doctrina según la Biblia se sufre. Que no sufrirá en la sana doctrina. Y la sana doctrina es eso. Oración, pero no quiero orar, quiero dormir. Santidad, no, pero es que si yo lo que quiero es desbocarme allá y darme el gusto que no me he podido dar en tanto tiempo y probar esto y aquello, sufrir la sana doctrina. Porque la doctrina me enseña una cosa y me dice: santidad, no contristeza al espíritu, no lo apagues, eso es la doctrina, eso se sufre. ¿Sabe por qué se sufre? Porque la carne no lo quiere. Por eso la doctrina se sufre. Pero a veces ese mensaje no nos lo han recalcado tanto como otros que están sonando actualmente. Pero Cristo fue ejemplo en eso. Tal fue el punto de la persecución para Jesús que terminó clavándolo en la cruz. Y él terminó en la cruz, claro, era el propósito, era la palabra que tenía que cumplirse, pero fue producto de una persecución. Nosotros tenemos que aprender a vivir con eso. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacer una cosa u otra? Porque hay persecución, porque hay oposición. ¿Por qué me es tan difícil que mi amigo de la universidad venga a la iglesia y se convierta? Pero a farrear, eso sí, la gente la tiene llena. ¿Qué pasa? Pues hay oposición, es normal. Yo tengo que acostumbrarme a vivir con eso. Cristo venció, pero es necesario. Cristo es ejemplo en eso. Porque es que a veces cuando somos perseguidos, sufrimos como si algo raro pasara. Y eso debería ser inclusive hasta objeto de gozo. Nosotros deberíamos decir: uy, estamos haciendo bien las cosas porque el diablo se rebotó, porque no tengo ganas, porque estoy tentado, porque, en fin. Y eso me habla de que tengo persecución y que hay una oposición. Muy bien. Pero ese código, ese carácter a veces no está muy claro. Cristo fue ejemplo en otra cosa, en la palabra. Desde que Cristo empieza, enmarcado en el tiempo, estoy hablando de su llegada a la tierra, todo es bajo palabra. Entonces, váyase para tal lado para que se cumpla la palabra. Hay un pasaje por allí. Llegan a arrestar a Jesús, ¿sí? El apóstol en la unción saca la espada, creyéndose torero, corta la oreja derecha, ¿sí? Y Jesús le dice: no, pare ahí. Pero no le dijo: no sea carnal, hermano. De pronto uno dice: bueno, estaba carnal Pedro por no haber orado al Señor. El Señor oró, ¿sabe cuántas horas creo yo que oró el Señor en Getsemaní antes de que llegaran a apresarlo? ¿Cuánto cree usted? ¿Cuánto le pone? ¿3? ¿Una? Más o menos 3 horas. Porque en 3 ocasiones viene y le dice a su gente: oiga, no puedo velar 1 hora, y se va. 2. Y a la tercera vez los encontró dormidos. Más o menos 3 horas el Señor había orado. ¿Sabe que eso nos puede dejar una enseñanza a nosotros? No, es que el Señor conoce mi corazón. Él sabe que yo solo tengo 2 minutos a las 7:05 de la mañana, cuando ya veo que el alimentador va pasando frente a mi casa, para
que usted pueda doblegar su carne, a veces usted necesita largas jornadas de oración. El Señor usó 3 para el momento difícil, para decir si es posible que pase. Bueno, no va a pasar. Entonces, 3 horas de oración. Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros? 3 horas de oración. Y uno a veces dice, oré 1 hora, uy, estoy volando. Ay, eso sí, el enfermo que me póngame lo que 3 horas del Señor. Y sí, hay un pasaje en Lucas 6:12, que dice que pasó toda la noche, o sea, 12 horitas orando. El Señor Jesús. Pero, estoy en la palabra. Jesús fue ejemplo en la palabra. Mateo 2:18. Dice, el 17, para contextualizar un poquito. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá. Y empieza a declarar la palabra. Jesús se fue a vivir a Nazaret porque la palabra decía que era Nazareno. ¿Usted se cambiaría de casa solo porque la palabra de Dios se lo dice? ¿Usted se dejaría ofender para que se cumpla la palabra? Mire, el accionar de Jesús era consciente y voluntario para cumplir la palabra. Por eso es que le dice a su gente en el huerto: no, déjenlos que vengan por mí, porque es que es necesario que se cumpla la palabra. Yo necesito ir a la cruz, se necesita que se cumpla lo que está escrito por los profetas, por la ley. Y esa palabra no era muy bonita de vivir. Cuando uno a veces ofrenda o diezma, no siempre, pero dice: ay, Señor, bendice mis finanzas. Eso está bien. Pero ¿cuántos de nosotros hemos ofrendado diciendo: Señor, que cuando me falte te aprenda a buscar igual que cuando tengo? Esa sí no la reclamamos mucho, ¿cierto? Jesús hacía cosas tan conscientes para que se cumpliera la palabra. Jesús dijo: me van a matar, me van a bofetear, me van a escarnecer. Eso es para que se cumpla la palabra. ¿Usted quiere cumplir la palabra? Porque la palabra, a veces, en ocasiones, no nos es beneficiosa cuando se empieza a cumplir. Señor, cumple tu palabra en mi vida. ¿Estás seguro? Jesús viene y las promesas sobre la vida de Jesús, la gran mayoría de las promesas era esa: usted va a ir al madero, usted va a ser sacrificado, usted va a ser abofeteado. ¿Usted cree que si usted tuviera esas promesas hoy en día, usted sería cristiano? Y estoy esperando en la promesa del Señor. Es que quiero que la promesa de Dios venga a mi vida. ¿Qué es lo que escuchamos? Y no quiero que malinterprete, no estoy juzgando la motivación del corazón, no estoy diciendo que Dios no sea bueno, pero hay ocasiones en que la palabra no necesariamente es: no, qué gozo, pero Dios me dijo que esto iba a pasar. Dios me dijo que yo iba a ser probado. Estoy sin trabajo. Dios me dijo que yo iba a ser probado. Entonces, se tiene que cumplir la palabra en mi vida de que debo estar gozoso cuando pase cualquier cosa en prueba. Yo tengo que ponerme contento porque tengo que hacer cumplir la palabra. Si Jesús paró a sus discípulos y les dijo: por favor, déjenme, que me tienen que llevar, y Él me tiene que llevar es: me tienen que golpear, me tienen que escupir, para que se cumpla la palabra. ¿Qué he hecho yo que no es agradable para mi vida con tal de que se cumpla la palabra de Dios? Solo piensen. ¿Qué está haciendo usted en su vida para que se cumpla la palabra de Dios? Que no necesariamente es: ay, Señor, sí, claro, un cambio de trabajo, qué bueno, yo estaba esperando esto, Señor. Tal vez es una burla, tal vez es un menosprecio. Termino con esto. El Espíritu Santo. Cristo es nuestro modelo a seguir en la llenura del Espíritu Santo. Porque algo que considero que está
atentando fuertemente contra la iglesia es que a veces hay tantas cosas que no nos ocupamos de la presencia del Espíritu Santo. Hasta en la misma iglesia. No, primer punto esto, segundo punto esto, tercer punto, hay que hacer aquello, pilas, y descuidamos la presencia del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. En la vida pasa lo mismo. No, me tocó trabajar, la reunión, y voy para acá, voy para allá, y la oración, y el Espíritu, no, sí, toca que espere porque tengo una reunión, voy de afán. Voy a acompañar a mi mamá al médico, voy acá, y la llenura, no, pues, ya ustedes deben conocer cómo se busca la llenura del Espíritu Santo, no voy a entrar en eso. Pero Cristo es el ejemplo de un hombre en la tierra, de carne y hueso, con la llenura del Espíritu Santo constante. Mateo 4:1. No, mentiras, perdón, antes de ese. Mateo 3:16. Y aquí estamos en el bautismo de Jesús. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. ¿Sobre quién? Sobre él. Jesús, la vida de Jesús fue marcada por la llenura del Espíritu Santo. Un cristiano tiene que estar lleno del Espíritu Santo. No puede apagar el Espíritu Santo constantemente, hay que encenderlo. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20 dice, y no apaguéis al Espíritu. Pero Jesús fue nuestro ejemplo en esto, en avivar, en tener, en caminar con el Espíritu Santo. Yo quiero preguntarle, Dios, escucha esta pregunta, ¿Dios lo lleva a uno al mal? ¿Sí o no? ¿No? Al mal. ¿Dios lo tienta a uno? Discipulado básico. No. Listo. Respuesta correcta. Pero, yo no sé, para mí esto es un descubrimiento escritural. No sé si ya lo he dicho acá, no me acuerdo. Pero tiene que llegar, escúchenme bien, un punto en su vida y en la mía, que estemos tan llenos, saturados del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo nos lleve y nos guíe al lugar donde vamos a ser tentados. Eso suena antibíblico, ¿cierto? Mateo 4:1, por favor. Ya se lo voy a explicar. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Al desierto, ¿para qué? El Espíritu Santo lo llevó. Mijo, usted le toca ser tentado hoy. Dígame si eso no es una llenura poderosa. Yo soy tentado, y generalmente soy tentado porque me descuidé en oración, porque por mi propio corazón se me fue la luz y me volteé. Pero otra cosa es estar tan lleno del Espíritu Santo que para que se cumpla la palabra del Espíritu Santo me diga, te voy a llevar allí porque allí el diablo te va a tentar. No yo, siendo el Espíritu Santo Dios, para que me puedan entender. No yo siendo Dios el Espíritu Santo te voy a tentar, pero estás tan lleno que ven, te guío. O sea, Jesús sabía seguramente que en el desierto iba a ser tentado por el diablo. Porque le voy a confesar algo, a mí hay tentaciones que me han cogido fuera de base. O sea, yo no las he estado esperando, ¿sí? No digo, ay, bueno, en 5 minutos voy a ser tentado. Estoy esperando esa tentación. No, a mí generalmente cuando me doy cuenta digo, uy, este corazón mío, ¿cómo es? Y ve lo que pensó, lo que dije, lo que hice. Como que la tentación a veces, ¿qué le pasó a Pedro en el huerto? Vinieron por el Señor, sacó la espada y cortó la oreja. Eso es de momento, eso es de una. Se dejó llevar por el momento. Y Jesús le dijo, velad y orad que no entréis en tentación. Esté pendiente y esté orando para que usted no sea tentado. Pero ¿a usted no le parece maravilloso que si Dios no tienta a nadie,
y la Biblia no se contradice según Santiago, ni Él tienta a nadie porque Él no puede ser tentado por el mal. Sabiendo que su instrumento va a ser tentado, lo lleva hasta allá porque pareciera que está tan seguro de lo que hay que Él mismo lo guía. Generalmente cuando uno es tentado, uno mismo se va labrando un camino. La crónica del pecado es paulatina, es paso a paso. Hice una llamada, me vi con alguien, me tomé un café, fuimos a tal parte, y resulté en algo que no debía resultar. ¿Sí? La crónica de la caída tiene su paso a paso. Pero parece que uno mismo va dando el paso, uno mismo dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Le acepto la invitación? ¿Cierto que sí? Uno tiene el poder de decir eso. Pero tiene que llegar un punto en nuestras vidas que estemos tan saturados que no sea yo el que dé el paso, sino el Espíritu Santo me diga, ahora vas a dar este paso y ojo, allí te van a tentar. Eso es una revelación profunda, o sea, eso es un nivel de comunión con el Espíritu Santo tan fuerte. Yo no se lo he conocido a nadie, yo no conozco el primer pastor que diga, es que el Señor me ha hablado siempre que yo soy tentado y Él me guía y yo ya sé cuándo voy a ser tentado. Me avisa 2 o 3 días antes y entro en la tentación y ya sabía, entonces el Espíritu Santo me respaldó, y no caí en la tentación porque el Señor mismo me llevó a eso. Haga de cuenta que Dios le dice, toma un bus, toma un transporte, ve a tal lugar, tal persona te va a ofrecer tal y tal cosa, allá vas a ser tentado. O sea, es algo fuerte. Entonces Jesús fue llevado, fue impulsado, fue tomado por Dios, el Espíritu Santo. Ay, pero Dios, ¿cómo lo va a entregar para que sea tentado? ¿Qué hizo Dios con Job? Estaba tan seguro de él que le dijo a Satanás, siga, hasta aquí, pero bien pueda. Pase. Tóquele las finanzas, tóquele los hijos. Bueno, está bien. Ahora, tóquele la piel, la carne, siga. No lo mate. Igual no creo que Dios estuviera preocupado. Podría haberlo resucitado, pero Dios puede hacerlo todo. Pero lo entregó a Job. Satanás pidió a Job y Dios se lo dio. ¿Sí o no? Esa es la historia en Job capítulo 1. Porque Dios conocía a Job. Tiene que llegar un punto en nuestras vidas donde Dios nos conozca tanto y haya tal llenura que Él mismo nos guíe. No sé si esté bien dicho, a una buena tentación. O sea, a salir bien, a que seamos tentados hasta de una manera distinta como todo el mundo es tentado. Porque todo el mundo es tentado, dice Santiago, por la concupiscencia, por lo que hay en el corazón, por los deseos que hay, por las pasiones que existen, por todas esas cosas que yo tengo por dentro y que quiero hacer. Yo soy tentado por eso. Pero tiene que llegar un momento donde el mismo Espíritu me pueda sacar a mí. Para mí, perdóname, este es uno de los máximos niveles que yo he visto en la comunión con el Espíritu Santo. Porque yo entiendo que el Espíritu Santo me hable para que yo sane a alguien. Eso yo lo puedo entender. Pero que el Espíritu Santo me hable a mí para meterme en una tentación, que el diablo me va a tentar. Y lo dice la Escritura. Fíjese que dice la Biblia, entonces Jesús fue llevado no por los discípulos, no por otro apóstol, no por Juan el Bautista, no por él mismo, por el Espíritu. Una vez le dice, Señor, uno siempre, ¿qué es lo que le dice al Señor? Guíame, y donde uno pide que lo guíe es como a lo bueno. Yo quiero que tú me guíes a la bendición, yo quiero que tú me guíes, pero de vez en cuando, ¿por qué no me puedes guiar en la tentación? Ojo, no porque tú me estés tentando, sino porque la Escritura tiene que cumplirse. Y como la Biblia tiene que cumplirse y yo tengo que ser tentado, es más, es bíblico que usted y yo seamos tentados. Entonces, de paso le digo, va a ser tentado. Pero una cosa
cosa es que usted se meta en la tentación y otra cosa es que el Espíritu Santo lo guíe. Porque así como lo va a guiar, seguramente lo va a sacar en victoria. Tenemos que volver al ejemplo de Jesús. Tenemos que volver a la esencia de lo que se predicaba en la iglesia primitiva. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que entender que si nos toca sufrir, sufrimos. Pero también tenemos poder para hacer señales. Que si hay persecución, sí, la puede haber. Pero que también Dios está con nosotros. Que si estamos siendo tentados en cosas, que un día el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve y nos saque. Lucas 4:14 dice, pasa el episodio de la tentación y en el 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Sabe qué implica eso? Que el Espíritu nunca lo dejó. Él nunca lo apagó. Así como lo guió para ser tentado, lo sacó, Satanás quedó avergonzado y él salió y volvió en el Espíritu. Acuérdense que el Espíritu tiene poder, por eso la Biblia dice, y me seréis testigos y recibiréis poder. Eso habla, para ser testigos en Judea, en Samaria, etcétera, etcétera. Pero Jesús volvió en el poder del Espíritu, después de ser tentado, después de pasar ese momento difícil. Yo solo quiero terminar este tiempo pidiéndole que nosotros podamos imitar a Jesús. Estamos a veces corriendo en tantas cosas que se nos olvida orar por la olla, a ver si se multiplica el arroz, si se multiplicó el pan. Tenemos que ser como Jesús. Tenemos que acostumbrarnos a la oposición. Tiene que llegar un momento donde yo diga, estoy orando, estoy buscando a Dios, estoy haciendo las cosas bien. Estaba esperando esto más bien. Es más, me sorprendería más donde tal vez no hubiera pasado nada, porque implica que mi enemigo está quieto, algo está pasando. Así que yo solo quiero invitarle a un momento muy personal, usted y Dios, porque necesitamos que Cristo, dice la Biblia, sea formado en nosotros. ¿Por qué? Porque es el modelo, porque es el varón al cual debemos seguir y tratar de ser como Él, sufrir como Él sufrió, vivir como Él vivió. Yo creo que soy el primero en la lista de faltantes, en los que tengo que decir, yo tengo que ser como Jesús en esto, en mis reacciones, en mis respuestas, en cómo asumo los problemas. ¿Cómo está asumiendo usted los problemas? Yo necesito ser como Jesús. Yo necesito ver la vida como la vio Jesús. Yo necesito entender los problemas como los entendió. ¡Ay, Señor, se murió la hija de Jairo! ¡Ay! Y va él y mira, ¿ya para qué vino? ¡Ya se murió! Y estaban tocando flauta y haciendo duelo. ¿Pero para qué? Y dice Lucas que se burlaron de él. Tan idiota, hacen rabino. Ya se murió la niña, ¿ya qué vamos a hacer? Saque la gente y la resucita. La resucita. ¿Cuántas puertas se han cerrado y uno dice, bueno, pues sí, y se devuelve uno? ¿Y si era de Dios? ¿Y si lo que yo tenía era que echar fe, mover fe, para ver si se abría la puerta? ¿Qué hubiera hecho Jesús? De verdad, esa frase yo sé que se ha usado mucho, pero ¿qué habría hecho Jesús? ¿Cómo está siendo tentado? Yo veo ese pasaje y digo, yo estoy mal porque a mí las tentaciones me cogen como fuera de base. O sea, a mí el Espíritu Santo no me lleva, no me dice, no me guía, te voy a tentar mañana, voy a dejar que el diablo te tiente mañana. ¿Sabe cómo corroboro yo este pasaje?
Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. O sea, te va a tentar, te va a atacar. Yo ya lo sé por la llenura del Espíritu. Te va a atacar. Mire que Jesús le dijo eso a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. O sea, en otras palabras, cuando los empieza a zarandear, pues ya lo estaba yo esperando, o sea, yo ya sabía. Tenemos que ser como Jesús. La vida tiene un enfoque distinto cuando nosotros somos como Jesús, cuando pensamos, cuando hacemos, cuando actuamos como Jesús. Ahora sí, tengamos un momento con Dios, pidámosle a Dios que en aquellas cosas en las que tal vez no hemos sido como Él, nos permita ser como Él. En que su palabra se cumpla sobre nosotros, en que aprovechemos el tiempo, en que hagamos lo que tenemos que hacer. Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Yo quiero que usted piense y diga: Señor, yo necesito ser más como tú, si es verdad lo que usted lo necesita. Señor, llévanos a ser más como tú. Transforma más a tu imagen, más como tú. Pida la transformación de Dios esta mañana en sus propias palabras. Cámbiame. Las palabras, las actitudes, las emociones que no son tuyas, aquí estoy. Renuévame, Señor. Cámbiame. Satúrame, Jesús, con tu Espíritu. Ore, algo va a pasar mientras oramos. Algo va a pasar mientras usted clama para que Cristo se ha formado en nosotros. Cristo en nosotros. Fórmate en nuestras vidas, forma tu carácter en nosotros. Anhele ser como Jesús. Diga: yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú eres. Yo quiero vivir la vida como tú la vives, Señor. Yo quiero tener las tentaciones como tú las tendrías y enfrentarlas igual. Lléname, Señor, con tu presencia. Empieza a clamar, empieza a dar. Dígale al Señor que lo transforme, que lo cambie, que Él se ha formado en su interior, se ha formado en su corazón. Fórmate en mí, Señor. Me hace falta tanto de ti. Me hace tanto parecerme a ti. No me parezco a ti. No soy como tú, Señor. Perdóname, cámbiame, transfórmame, Espíritu, transfórmame, Jesús, a tu imagen, a tu semejanza. Transforma, Espíritu, llena el Espíritu Santo para ser guiado como Jesús lo fue, para ser empoderado como Jesús lo fue. Eso es lo que necesita la iglesia: seguir el modelo de Jesús, seguir el modelo de aquel que cambió la humanidad. Oh, Señor, Señor, Señor.
parecido a ti en estos días, lo reconozco. Cámbiame. No lo puedo hacer en mis fuerzas. Solo tu Espíritu en mí lo puede hacer. ¿Por qué no dejan que el Espíritu Santo sople ahora sobre usted? Que sople el Espíritu y lo cambie y me cambie a mí. Que sople el Señor y me haga hablar como Él, reaccionar como Él, pensar como Él. Necesito al Espíritu, yo necesito al Espíritu que sople en mí, que sople aquí. El que necesite al Espíritu para ser transformado, levante su voz, levante sus manos, haga lo que tenga que hacer, arrodíllese, párese, levántese, lo que sienta, pero que hoy el Espíritu transforme, transforme, transforme más. Más Dios, transfórmame a tu imagen, transfórmame más. Aquellos que han pedido ser usados por Dios, pida ahora la transformación del Espíritu, porque entonces, transformados, seremos más efectivos. Transformación de Dios para ser usados. Transformación de Dios. Dígale, Señor, quita mi egoísmo, quita mi orgullo. Eso no me deja ser como tú. Quita mi preocupación solo por mí. Eso no me hace parecerme a ti. Yo quiero pensar en otros también. Yo quiero ser como tú. Que Cristo se ha formado en carácter y Cristo se ha formado en nuestras vidas esta mañana. Cristo en nosotros, carácter de Dios en nosotros. Tócanos, cámbianos, renuévanos en el Espíritu. Nuevos tiempos en el Espíritu, nuevos tiempos en la intimidad, en la oración. Más como Jesús, más como Jesús, más como Jesús. Yo quiero ser más como tú. Paséate y transfórmanos, Espíritu Santo. Yo no lo puedo hacer, yo no lo hago. Paséate. Recibe gloria, Señor. Más como tú, Espíritu. Háblanos, revélanos, muéstranos la carne que tiene que ser quitada, la levadura que tiene que ser quitada de nosotros. Que no lo haga el hombre, que lo hagas tú, Señor. Ore así, que no lo haga el hombre, que lo haga Jesucristo con el Espíritu.
labios y diga: Espíritu, 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 yo te necesito, yo te necesito. Sopla, sopla, sopla y cámbianos. El que necesite el soplo, el que necesite ser tocado, este es el momento de intimidad, de oración. No lo pierda, por favor. Acuérdese, todo tiene un tiempo. Este es el momento. Este es el